Buenas tardes a todos. Veo que, a ver, hay bastantes asistentes ya conectándose. Genial. Bueno, vamos a dar ya comienzo al webinar de hoy. Quiero empezar, bueno, pues recordando que esta sesión formativa pertenece al proyecto de AlphaShip Academy. Esta es una iniciativa de AlphaShip Shipping Agency que tiene el objetivo de fomentar el desarrollo profesional y el aprendizaje continuo dentro del sector marítimo. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Cristina de Lorenzo Castre y bueno, yo soy miembro de este equipo y hoy voy a estar pues presentando y moderando la sesión de hoy. Como saben, pues el tema que hoy nos ocupa es sobre logística y en concreto vamos a hablar de la figura del operador económico autorizado, también conocido como OEA, y su futuro. Un futuro que viene marcadísimo pues por la reforma del Código Aduanero de la Unión, donde encontramos como novedad la figura del Trust and Check Trader. Y para abordar todo esto, todos estos cambios, bueno, pues hoy nos acompaña todo un experto en la materia. Él es Gregorio Suárez Luengo, jefe de la Dependencia Regional Adjunta de Aduanas e Impuestos Especiales de Canarias. Buenas tardes, Gregorio, bienvenido. Buenas tardes, Cuando Cristina. quieras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, primero agradecerte la presentación y por la palabra de experto y segundo por contar siempre conmigo. Por lo Estamos demás, encantados encantado. de poder contar contigo. Y ya pues os digo que por lo demás encantado de poderte ayudar. Bueno, brevemente, antes de darle paso a Gregorio, simplemente recordarles a todos que esta sesión va a ser grabada para que la puedan visionar posteriormente y que la tendrán disponible en nuestro canal de YouTube. En este canal también están otras sesiones que hemos ejecutado con anterioridad, que seguramente puede haber cosas que les quieran interesar, así que desde aquí les animo a pasarse por ahí y echar un vistazo. Y bueno, para aquellos que no estén familiarizados con la plataforma, sepan que aquí debajo tienen un iconito de un chat, unas burbujitas de conversación, donde pues pueden acceder y si durante la exposición de Gregorio tienen alguna pregunta, pueden dejar por allí sus preguntas o comentarios y al final, los últimos minutos, pues los dedicaremos a resolver estas dudas y abordar cualquier pregunta que pueda surgir. Bueno, pues sin distenderme más, ya les dejo a todos con Gregorio. Bueno, lo dicho, voy antes de empezar, vale, voy a poner en modo presentación. A ver, perfecto. Venga, pues ya lo estáis viendo. A ver, buenas tardes. Como bien ha dicho Cristina, mi nombre es Gregorio Suárez. Soy el jefe de dependencia regional adjunto de un impuesto especial de Canarias. Y nada, y os voy a hablar de un tema súper interesante, que es todo lo relacionado con la futura reforma del Código Aduanero de la Unión. Mira una cosita, y ya me adelanto. Esto en principio, o lo que vamos a decir, son cosas que a fecha de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque como vais a ver al final de la presentación, es un proyecto muy ambicioso, de hecho el más ambicioso desde que se creó la Unión Aduanera en el año 68 y han puesto una fecha de entrada en vigor un poco alejada de la fecha actual. Vaya a ver que algunas cosas entrarán en vigor en enero de 2028, otra en 2032, otra en 2037, ¿vale? Y nos vamos a centrar especialmente en, digamos, lo que ha llamado la atención a casi todos los actores de los que están relacionados con la normativa aduanera, con el mundo aduanero y, por supuesto, todos los transitarios, logística, fabricantes, estibadores, todo. Y es, digamos, el futuro del operador económico autorizado, el OEA, en la reforma aduanera. El titulito que hemos puesto, bueno, lo tenías ahí. Es un título bastante impactante y además muy interesante, ¿no? Y que está muy bien definido
sobre todo porque del espíritu de lo que yo os voy a comentar hoy un poquito, ¿no? Que el futuro del OEA, análisis de la reforma del CAO y la nueva figura del Trust Check and Trader. Mira una cosita, podríamos estar hablando horas, horas y horas, ¿no? Porque al final se trata de una nueva normativa aduanera que va a sustituir por completo a la que tenemos en vivo a la fecha de hoy, que es el famoso Código Aduanero de la Unión. Lo que pasa es que yo me voy a centrar en 4 puntos fundamentales de la reforma y dentro de esos 4 puntos fundamentales de la reforma me voy a centrar en el futuro del OEA en esa reforma, si se mantiene o no se mantiene, y la nueva figura que se crea, que es el Trust and Check Trader. Ya os digo que el Trust and Check Trader en la versión española del futuro Código Aduanero de la Unión se denomina operador de confianza por control, ¿vale? Entonces, y para empezar, o antes de empezar, como había dicho Cristina, cualquier cosa que tengáis, el chat, ella lo va a moderar y aparte de eso, ella tiene mi correo, le podéis preguntar todo lo que queráis que luego ella me lo hará llegar a mí, ¿vale? Pues venga, dicho eso, vamos a empezar. Eh, no podíamos, no podíamos, digamos, saber a dónde nos lleva la futura reforma del operador económico autorizado sin saber cuál es la situación actual del operador económico autorizado. Entonces, vamos a hacer una breve introducción rapidísima de dónde se encuentra regulado actualmente la figura del operador económico autorizado y sus principales características. ¿Vale? El concepto de OEA, requisitos de OEA, ventajas que tiene el OEA y tipos de autorizaciones de OEA. Y una vez que lo veamos por encima y que nos pongamos en situación, ya vamos a pasar justamente a la propuesta de reforma del Código Aduanero de la Unión. Ya os digo también otra cosa. La propuesta de reforma de la Unión Europea, para quien tenga interés, fue una propuesta que se formuló, como vamos a ver, el 17 de mayo del año 2023, y esa propuesta se denomina propuesta por la que se contempla o por la que se establece el Código Aduanero de la Unión y la Autoridad Aduanera de la Unión Europea, ¿vale? Ya veréis que se va a crear a nivel de los 27 países, a nivel centralizado, una única autoridad aduanera que va a tener competencia en los 27 Estados miembros y va a ser la máxima responsable de todo lo relacionado con la aduana. Ya digo, igual que al ministro de la normativa actual, como veremos, se llama Código Aduanero de la Unión, la propuesta normativa se va a denominar Código Aduanero de la Unión y Autoridad Aduanera de la Unión Europea. Pues venga, dicho esto, vamos a empezar. Y mirad, y yo no sé si los que estáis en este webinar estáis o no familiarizados con la normativa aduanera y dentro con la normativa aduanera con la figura del operador económico autorizado. Pero para que hagáis una idea, la figura del operador económico autorizado no es ni más ni menos que el equivalente a una norma de calidad en otro ámbito. Norma de calidad, como todo el mundo conoce, la ISO 9002, la ISO, ¿vale? Entonces es una norma de calidad con requisitos muy, muy estrictos y que exclusivamente se aplica en el ámbito aduanero. No tiene efecto en el ámbito fiscal, no tiene efecto en el ámbito tributario. Entonces, que sepáis que la figura del operador económico autorizado es, haciendo el símil, una norma de calidad y exclusivamente se aplica en el ámbito aduanero y no tiene efecto en el ámbito fiscal, en el ámbito tributario. Y bueno, y vamos a empezar ya porque tenemos hasta las 5:30. Mirad, empezamos como no podía ser de otra manera cuando se habla de una figura o de una normativa, justamente eso. ¿Cuál es el marco jurídico que regula el operador económico autorizado? Lo tenéis. El marco jurídico, y esto es fundamental, ¿eh? El marco jurídico actual está integrado por 4 cuerpos normativos. El Reglamento 952/2013, porque se establece el CAO, y luego 2 reglamentos de desarrollo. El reglamento delegado 2446/2015, por el que se dictan normas de desarrollo del CAO,
y el reglamento de ejecución 2447-2015 por el que se establece, por el que se desarrollan determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión. Junto con estos dos normativas de desarrollo está el reglamento delegado 2017-341, que es un reglamento que establece cuáles son las normas transitorias que se tienen que aplicar hasta que estén operativos todos los sistemas electrónicos pertinentes que establece el CAU. Y aquí, mirad, y os hago un paréntesis para que sepáis a qué me estoy refiriendo o qué regula este reglamento 341-2016. Mirad, el CAU, además de que es muy extenso, tanto el propio CAU como su normativa de desarrollo, todo eso hay que transformarlo en sistema informático. Pues mirad, el CAU se publicó en octubre de 2013 y no empezó o no entró en vigor hasta 1 de mayo del año 2016. Pues fijaros, desde octubre de 2013, que fue cuando se publicó, hasta el 1 de mayo de 2016, que fue cuando entró en vigor, establecía que todos los sistemas informáticos deberían estar preparados como muy tarde en diciembre del año 2019. Pues mirad, ahora mismo estamos a 2025 y todavía los sistemas informáticos que dice el CAU no están completamente adaptados a lo que establece el Código Aduanero de la Unión. Fijaros la envergadura en su momento de lo que establece el actual Código Aduanero de la Unión. Y este reglamento lo que establece no es ni más ni menos que lo siguiente. Si no se desarrolla un determinado sistema informático para aplicar, imaginaros, una determinada declaración aduanera, pues entonces se aplicará lo que había antes del CAU. Esto es lo que regula este reglamento delegado 341-2016. Además, he querido poner que el marco jurídico también está integrado por los diferentes acuerdos de reconocimiento mutuo del operador económico de la Unión Europea. Los acuerdos de reconocimiento mutuo no son ni más ni menos, como he puesto aquí, ¿vale? Textos en los que establecen cuáles son las ventajas que pueden obtener los operadores económicos autorizados, fijaros, solo de seguridad y protección, porque como vemos más adelante, existen dos tipos de OEA, el de seguridad y protección y el de simplificación aduanera, pero los reconocimientos mutuos solo sirven si es OEA de seguridad, y en los acuerdos mutuos se establecen las ventajas que se pueden obtener de los países terceros firmantes, ¿vale? En sus operaciones de comercio internacional con esos países. Son los propios acuerdos de reconocimiento los que establecen cuáles son las ventajas que se aplican al OEA europeo. Actualmente, ¿cuáles son los acuerdos de reconocimiento mutuo que tiene la Unión Europea con su figura del OEA? Pues mira, lo tiene con Noruega, Suiza, Japón, los Estados Unidos de América, China, Reino Unido y Moldavia. Y el acuerdo de reconocimiento mutuo de Reino Unido, como he puesto ahí, está integrado en el acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido en su anexo 1, página 566 y siguiente. Ya el propio acuerdo de comercio y cooperación integraba un acuerdo de reconocimiento mutuo. En la web de la Unión Europea podéis consultar cuáles son los países o los acuerdos de reconocimiento mutuo, así como su texto. Yo en principio tenía pensado haberlo puesto aquí, pero bueno, no merece la pena porque no es el objeto de este webinar. Importante, eso sí, que la figura del OEA no solo se aplica en los 27 países de la Unión Europea, sino que también se aplica a aquellos países respecto a los cuales la Unión Europea haya firmado acuerdos de reconocimiento mutuo, ¿vale? Venga, para que nos pongamos en situación, ¿qué es un operador económico autorizado? Pues mirad, la palabra operador económico autorizado tiene, digamos, tres palabras. Operador económico y autorizado. Pues bien, antes de poder ser operador económico autorizado,
tiene que ser operador económico, pero operador económico a efecto de lo que establece la legislación aduanera. Ya sabéis que en el caso, por ejemplo, de España, normativa IVA y otras normativas tributarias, cuando habla que se aplicará a empresarios profesionales, define qué es lo que se entiende por empresario profesional. Pues la normativa aduanera actual, en vez de utilizar el concepto de empresario profesional, utiliza el concepto de operador económico, ¿vale? Entonces, el primer punto de partida es que para poder ser operador económico autorizado, tienes que ser operador económico. ¿Y qué es operador económico? Pues ahí lo tenéis. Una persona que en el marco de sus actividades profesionales efectúa actividades reguladas por la legislación aduanera o a las que se le aplica la legislación aduanera. Esta definición es muy importante porque esta definición ya me está delimitando quién puede ser operador económico autorizado a efecto del CAU. Y yo siempre pongo un ejemplo. La abuelita que tiene un kiosco que vende periódicos, como esa abuelita desarrolla una actividad profesional, pero no se le aplica la legislación aduanera, pues por mucho que se empeñe y me solicite la figura del operador económico autorizado, yo nunca se la voy a poder dar porque ya parte de que no es operador económico a efecto del CAU. Y operador económico, como estáis viendo, es la persona. Y cuando dice persona normativa se refiere tanto a persona física como a persona jurídica. Pues bien, definido o puesto el concepto de operador económico, el operador económico autorizado no es ni más ni menos que un operador económico de confianza, cumplidor, fiable para las operaciones aduaneras y que en función del tipo de autorización que le solicita la aduana va a obtener una serie de ventajas en toda la Unión Europea, bien de simplificación aduanera, bien de facilidades de seguridad y protección. A estos operadores económicos, como os he dicho antes, se le concede una autorización como prueba de que tienen un estatus de confianza frente a la aduana. Mirad, ¿quién puede ser OEA? Pues lo tenéis ahí. Cualquier persona física o jurídica que esté establecida en el territorio aduanero de la Unión Europea, con independencia del tamaño de su negocio y que en el ámbito de sus actividades realicen actividades reguladas por la legislación aduanera. ¿Vale? Os he resumido dos requisitos. Está establecido en el territorio aduanero de la Unión Europea y tienen que efectuar actividades a las que se le aplique la legislación aduanera. En principio, seguimos, ¿eh? ¿Quién puede ser los destinatarios más habituales de la figura o del estatuto de operador económico autorizado? Pues mira, yo he puesto ahí una lista que ni mucho menos es limitativa, pero para que lo sepáis, ¿eh? Fundamentalmente son todos los integrantes de la cadena de suministro internacional, desde el fabricante hasta el consumidor final. Y por lo tanto pueden ser el fabricante, los exportadores, los transportistas, los transitarios, los representantes aduaneros, los depositarios, los importadores, los operadores de contenedores, consideradores de carga, los estibadores, los servicios de línea marítima, los operadores de terminal, etcétera, ¿vale? Pero caben más figuras de operadores, ¿eh? Integrantes de la cadena de comercio internacional y que por lo tanto pueden optar a obtener el estatuto de operador económico autorizado. ¿Cuántos tipos de autorizaciones de operador económico autorizado existe con la actual normativa del Código Aduanero de la Unión? Pues son dos. El operador económico autorizado de simplificación aduanera, que es tipo C, y el operador económico autorizado de seguridad y protección, tipo S. Cuando digo C y S es porque se le conoce así en su acrónimo, ¿vale? El operador económico autorizado en inglés es el Authorization Economic Operator, entonces AEO-C, el de simplificación aduanera, y el AEO-S, el de seguridad y protección. Ambas autorizaciones se pueden solicitar, obtener y mantener y disfrutar individualmente, ¿vale? Entonces, cuando un operador solicite a la vez ambos tipos de OEA, la aduana va a tramitar una autorización combinada de las dos autorizaciones como una autorización tipo F.
pero si bien jurídicamente el operador solo va a disponer de dos autorizaciones independientes, una de tipo C y otra de tipo S. ¿Por qué? Porque mirad, antes de la entrada en vigor del CAU existían tres tipos de autorizaciones OEA. La de simplificaciones aduaneras, la de autorizaciones y una tercera que era completa. ¿Pero por qué se quitó la completa? Lo vais a entender. Por una razón muy sencillita. Porque cuando un operador económico me solicitaba la autorización completa, yo se la daba. Pero si dejaba de cumplir un requisito, pues yo ya le suspendía o le revocaba la autorización entera. Mientras que de esta manera, si un operador económico me solicita las dos autorizaciones, tanto la de tipo C, simplificación aduanera, como la de tipo S, seguridad de protección, si me incumple un requisito, solo le voy a suspender aquella autorización que esté afectada por ese requisito y puede seguir disfrutando de los requisitos de la otra autorización, ¿vale? Esa ha sido la razón por la que en principio se, digamos, eliminó el tercer tipo de autorización que era completa, para no llevar confusión y para no causar perjuicio al operador económico. Y en su lugar, como hemos dicho aquí, ambos tipos de autorizaciones se pueden solicitar y yo te la puedo dar. Lo que pasa es que informáticamente en mi sistema es una autorización de tipo F, completa, full. ¿Cuáles son a fecha de hoy los requisitos para ser operador económico autorizado? Pues mirad, lo tenéis ahí. Lo tenéis ahí. Un historial satisfactorio de cumplimiento de requisitos aduaneros y fiscales y también antecedentes de delito económico, ¿vale? Pero mirad, este requisito es tan potente que nos habilita a la aduana a pedir los antecedentes penales, pero ojo, solo exclusivamente relacionados con la actividad económica del solicitante. Es decir, que solo se tienen en cuenta los antecedentes relacionados con, la actividad económica. Es decir, que si yo pido un antecedente penal y me dice que el antecedente penal es negativo porque tiene un delito contra la seguridad vial, a mí no me va a afectar para nada porque ese delito contra la seguridad vial no está relacionado con su actividad económica. Un segundo requisito es sistema adecuado de gestión de registros comerciales y de transporte, la contabilidad, solvencia financiera demostrada, ¿vale? Mirad, al lado de cada requisito he puesto que es común a ambos tipos de autorizaciones, ¿vale? Los tres primeros son comunes a las dos autorizaciones. El cuarto, que es un nivel adecuado de competencia o cualificación profesional, solo se exige a los OEA de simplificaciones, mientras que el quinto, nivel de seguridad y protección, solo se exige a lo de seguridad y protección. Los requisitos en la futura reforma del Código Aduanero de la Unión para el OEA se van a seguir manteniendo, lo que pasa es que van a ser un poquito más estrictos y se van a añadir requisitos nuevos. En relación con los requisitos, fijaros, existen cursos que están ya reconocidos que pueden acreditar el cumplimiento del requisito de cualificación profesional, ¿vale? Pero no vale cualquier curso o máster, sino que deben estar expresamente reconocidos por la aduana como válido para esa acreditación. Si os miráis, justamente como ahora os voy a decir, si miráis en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la parte de operador económico autorizado, ahí vais a encontrar cuáles son los cursos que están reconocidos en España, cuya superación lo que hace es que te convaliden y te dé por superado el requisito este 4 de nivel adecuado de competencia o cualificación profesional, ¿vale? Periódicamente la Comisión Europea, como no puede ser de otra manera, revisa las acciones formativas cuya acreditación o cuya superación acredita el nivel adecuado de cualificación profesional exigido para obtener la autorización de OEA de simplificaciones aduaneras y las publica en su página web. En España, ya lo he dicho, igual, quien tenga interés
os metéis en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el link de operador económico autorizado, y ahí veréis cuáles son los cursos que a fecha de hoy están reconocidos y homologados, de tal manera que cuando se hace ese curso se da o se valida expresamente y se convalida el requisito que hemos visto antes de cualificación o competencia profesional. Sobre todo el de requisito de cualificación, ¿eh? Competencia profesional es, nada, un representante aduanero, un transitario que acredite documentalmente que ha presentado declaraciones aduaneras a la aduana. Y cualificación profesional es ya los cursos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del operador económico autorizado? Pues mirad, la ventaja, esto sigue estando igual en la futura reforma del Código de la Unión, son ventajas que se recogen a lo largo del articulado o de los diferentes articulitos del Código de la Unión. Son muchas ventajas, muchas ventajas. Sí es verdad que yo cuando hablo siempre o cuando doy una charla exclusiva o centrada exclusivamente en OEA, en el OEA, siempre digo o lo defino como la figura del siglo XXI, porque para todas las facilidades, simplificaciones que regula la normativa, sí o sí va a tener que cumplir algunos de los requisitos que son ya de OEA. Entonces, el que OEA ya la ha cumplido, lo que pasa es que hay veces que por el simple hecho de ser OEA puede acceder a una determinada ventaja, simplificación aduanera, o en otros casos, si la normativa dice que hay que cumplir 8 requisitos, por ser OEA ya a lo mejor cumple 4 y solo tiene que cumplir los otros 4 restantes, ¿vale? Entonces, efectivamente, cuando el titular de una autorización haga constar debidamente esta condición en sus declaraciones aduaneras, pues disfrutará de una serie de ventajas, como hemos dicho, en todo el territorio de la Unión Europea. Lo he puesto como ventaja directa y ventaja indirecta. ¿Cuáles son las ventajas directas? Las que aparecen expresamente reconocidas por la vigente normativa aduanera, el CAU, entre otros lo siguiente: menos controles documentales y físicos tanto en importaciones como en exportación, notificación previa del control aduanero y prioridad de los controles. Esto significa que puede conocer el OEA cuál es el circuito a que está sometido su declaración. Como sabéis, una de las cosas que se permite a todo el mundo es que la declaración aduana se puede presentar con 30 días de antelación antes de que la mercancía se presente en la aduana, es decir, antes de que se active la sumaria correspondiente. Eso es lo que se llama una predeclaración. Pues bien, en estos casos está previsto que el operador económico autorizado conozca el circuito con antelación para que pueda organizar cuando llegue la mercancía sus controles. Y por supuesto tiene prioridad en los controles. También puede elegir el lugar en el que quiere inspeccionar sus mercancías en caso de que la aduana decida verla. Digo que puede porque luego la aduana es la que decide, ¿no? Luego depende de muchas cosas, ¿no? En cuanto, oye, pues mira, pues es que está a 60 kilómetros de aduana, es que ahora mismito tengo que poner en marcha mucho eh, personal, muchos medios materiales. Pero en fin, en principio la normativa te dice que le da, en vez de la posibilidad, mejor la palabra es podrán. Y ese podrán luego ya es la aduana la que en función de valorar algunas cosas, sí, decide si sí o si no. Pero vamos, ya digo que son ventajas que están puestas expresamente en la normativa y por lo tanto los Estados miembros tenemos que aplicarlas. Y luego tiene más fácil acceso a otras autorizaciones de aduanera, como puede ser despacho centralizado, inscripción o registro. Es lo que he dicho. Para estas otras autorizaciones, a lo mejor se necesitan ser requisitos, pero por ser OEA, a lo mejor ya puede acceder directamente o bien ya cumples 4 requisitos y solo te tengo que exigir los 2 que no cumples, ¿vale? O los 2 requisitos que no se tuvieron en cuenta cuando te dimos la autorización de OEA. En caso de OEA de simplificaciones aduaneras, el que hemos hecho tipo C,
mayor facilidad para acogerse a todas las simplificaciones relacionadas con los regímenes aduaneros. Recordad que un régimen aduanero, hay 3 tipos de régimen aduanero: el de despacho y de práctica, el de exportación y los regímenes especiales. Y dentro de los regímenes especiales, recordad que tenemos el de tránsito, el de depósito, el de destino especial y el de perfeccionamiento. Y luego también se pueden acoger a reducciones de la garantía. ¿Qué significa eso? Significa que a lo mejor si la aduana te exige una garantía de 100.000 euros y por ser OEA de simplificaciones aduaneras, en vez de aportarme la garantía de 100.000, me aportas una, imagínate, me lo voy a inventar, de 30.000. ¿Eso qué significa? Eso significa que la aduana te permite endeudarte hasta 100.000 euros, pero solo me tienes que aportar un aval de 30.000. Fijaros qué importante simplificación, ventaja de cara a ahorrar los correspondientes costes financieros de los avales. Y en caso de OEA de protección y seguridad, OEA tipo S, lo que hemos dicho antes, ¿no? Notificación previa o se te avisa de cuando se quiera ver las mercancías. Además de estas ventajas directas que están expresamente reconocidas en la normativa, a lo largo de los diferentes articulados del CAU, también existe, como he llamado yo aquí, una ventaja indirecta. Ventajas indirectas que, como yo he puesto aquí, son que se derivan de la ventaja o de la condición o del estatus de OEA, aunque no están expresamente recogidas en el artículo. Entre otras, la siguiente: se tiene un contacto más directo y personal con la aduana. Efectivamente, hay un reconocimiento internacional como operador de confianza, lo que hemos visto antes de acuerdos de reconocimiento mutuo. Podéis utilizar o pueden utilizar lo que sean OEA, el logotipo de OEA, que es un logotipo cuyo derecho de propiedad intelectual corresponde exclusivamente a la comisión. Y luego las ventajas que se desprenden de los acuerdos de reconocimiento mutuo que suscribe la Unión Europea con terceros países. Venga, pues esta es la situación actual, la situación en la que estamos ahora con el vigente Código Aduanero de la Unión, que, como hemos dicho al principio, se entró en vigor en octubre de 2013, pero no se aplicó hasta el 1 de mayo del año 2016. Esto es donde estamos. ¿A dónde queremos ir? Pues bueno, queremos ir a... o quiere ir la Comisión Europea a una reforma de la actual normativa aduanera muy, muy, muy ambiciosa, y de hecho los especialistas la consideran o la califican como la más ambiciosa desde que se creó en el año 68 la Unión Aduanera. Esta reforma de la Unión de la vigente normativa aduanera del Código Aduanero de la Unión se formuló el 17 de mayo del año 2023, y esa propuesta se denomina propuesta por la que se establece el Código Aduanero de la Unión y la Autoridad Aduanera de la Unión Europea. Así es como se denomina, digamos, en la nueva normativa que va a sustituir al vigente Código Aduanero de la Unión. Ya digo que estamos, fíjate qué casualidad, 25 de febrero de 2025. Si todo va bien, la reforma propuesta por la Comisión entrará en vigor en 2028. Y no va a entrar en vigor todo de golpe en el 2028, sino que van a estar entrando en vigor por fecha escalonada. Y la relativa a la nueva figura que se prevé en esa reforma del CAU, la del Trust and Check Trader, en principio 2037. ¿Vale? Entonces, fijaros si queda todo a tiempo, pero bueno, a mí cuando Cristina me propuso el OEA, le propuse el titulito esto porque me parece súper interesante para que ya, digamos, los diferentes actores que se muevan en el ámbito aduanero, que como habéis visto afecta a toda la cadena de suministro internacional, considero oportuno que deberían conocerla. Y me adelanto, la nueva figura del Trust and Check Trader
se ha traducido en la versión española del Código de la Unión y de la Unión y de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea como operador de confianza por control, ¿vale? Y se regula en los artículos 27, 25 y siguientes de ese borrador de CAU y autoridad aduanera de la Unión Europea, ¿vale? Autoridad central o aduanera de la Unión Europea. Entonces, venga, pues empezamos. Ya digo, tenemos que ser muy, muy, muy cautelosos porque esto es una propuesta de la comisión, luego los diferentes partidos, los diferentes países hacen sus propuestas, entonces puede cambiar bastante la propuesta tal como está concebida a cómo se va a conceder. ¿Por qué digo que puede cambiar? Porque mirad, una de las cosas que se carga el nuevo o la reforma del CAU es la figura del operador económico autorizado en su versión de simplificaciones aduaneras. Lo que pasa que es verdad que los diferentes países están viendo que son partidarios que se mantenga. Entonces, bueno, entonces están ahí justificando por qué quiere que se mantenga y entonces, a fecha de hoy, tal como está la propuesta, desaparece en el 2037, pero los países miembros son partidarios de que se mantenga. Entonces están ahí, digamos, que luchando o hablando, negociando con la comisión, ¿vale? Ya digo, pero a fecha de hoy, la actual propuesta de reforma del CAU elimina el operador económico aduanero simplificado. En su lugar, habrá, como vamos a ver más adelante, lo tendremos que reexaminar con las nuevas condiciones para ver si se puede transformar en el Trust and Check Trader, ¿vale? Venga, ¿cuáles son los objetivos o cuáles son las finalidades que prevé la propuesta de modificación del Código Aduanero de la Unión? Pues mirad, yo lo he agrupado en 4 grandes grupos, 4 grandes pilares. Primero, simplificar aún más todos los procedimientos aduaneros con la finalidad de reducir los costes administrativos, no solo para la autoridad aduanera, sino también para los operadores, haciendo uso de las nuevas herramientas que nos va a facilitar la inteligencia artificial. Segunda finalidad, introducir un sistema de gestión de riesgos aduaneros armonizado a nivel de la Unión Europea. Tercero, incrementar la recaudación de las autoridades aduaneras, sobre todo porque vaya a ver que quieren eliminar o se va a eliminar la franquicia de los 150 euros que actualmente existe en los derechos arancelarios. Y también una reforma también importantísima para reducir los altos niveles de fraude que se están produciendo en el sector del comercio electrónico. Mirad, hemos visto cuáles son las finalidades o los objetivos y ahora, cuáles son las medidas o los medios para conseguir estos objetivos o estas finalidades que acabo de mencionar. Pues mirad, en primer lugar, se propone la creación de un centro de datos aduaneros de la Unión Europea, que se conoce como EU Custom Data Hub, basada en la inteligencia artificial, con el objetivo fundamental de simplificar masiva o incluso eliminar por completo la necesidad de presentar declaraciones aduaneras. Fijaros, qué simplificación. Ahora no concebimos nada sin ningún levante, si no hay la previa declaración aduanera, en la reforma se elimina masivamente o incluso por completo el tener que presentar una declaración aduanera para obtener el levante de la aduana. ¿Vale? Y la finalidad, como bien he puesto aquí, es que este centro de datos funcione como una auténtica ventanilla única a través de la cual todos los operadores de los 27 Estados miembros suministran la información necesaria para poder introducir las mercancías en la Unión Europea a través de un único portal digital. Fijaros las fechas que están disponibles, las fechas previstas.
En el 2028 se prevé que este hub o ventanilla única esté disponible para los operadores del sector electrónico. En el 2032 para la generalidad de los operadores y que sea para todos los operadores a más tardar en el 2037 cuando esté plenamente operativo. Ya digo que quiero que esto lo toméis con cautela, que esto es, a fecha de hoy, es una reforma, una propuesta de reforma. Y los plazos, por supuesto, pueden ser cambiantes. Hemos dicho que el primer medio o el primer pilar para conseguir las 4 finalidades que propone la reforma del CAU, hemos dicho que es primero el centro de datos, único a nivel de la Unión Europea, basado en inteligencia artificial. El segundo pilar es la creación de un operador nuevo de confianza, que es el Trust and Check Trader, ¿vale? Que tiene la finalidad de mejorar y reformar el actual sistema o la actual figura del operador económico autorizado. Para poder tener acceso a este estatus de Trust and Check Trader, los operadores deberán cumplir requisitos exigidos a los actuales OEA. Además, fijaros que tienen que garantizar el acceso en tiempo real a todos sus sistemas de información a la aduana. Y a cambio, la aduana le ofrece a los Trust and Check Traders, que repito, se denomina en la propuesta de reforma la traducción al español operador de confianza por control, Así es como han definido el Trust and Check Trader. Entonces, a cambio de esto, el Trust and Check Trader va a poder importar las mercancías sin la intervención activa de la aduana, va a tener que efectuar el autocontrol de las mercancías y pagar los derechos arancelarios, prácticamente sin tener que presentar declaración aduanera por cada envío. Fijaros que cambia totalmente el funcionamiento de los operadores y tal como tenemos concebido el mundo aduanero, el mundo del levante, de que todo lo basamos a que tienes que tener siempre la previa autorización de la aduana, le presenta a la aduana la declaración aduanera, la aduana te da el levante, una vez que tienes el levante te puede llevar la mercancía, si no has pagado tienes que garantizarlo. Pues aquí, no, aquí es a cambio de requisitos súper exigentes, son mucho más exigentes que los actuales a que se exige al operador económico autorizado, son mucho más exigentes, son mucho más requisitos, pero a cambio se dan mucha más simplificaciones. Pero a cambio de esa simplificación también van a asumir muchísima responsabilidad, ¿vale? Y aquí también se propone una reforma, ¿ves? Como he puesto aquí, del actual estatus o figura del OEA, principalmente establece que tenemos que la aduana revisar cada 3 años que se cumplen los requisitos para ser operador económico autorizado, en su caso, solo el de seguridad y protección, y, como he puesto aquí, desaparece la figura del OEA de simplificaciones aduaneras, ¿vale? Pero ya digo, estamos a 25 de febrero de 2025, es una propuesta y todavía pueden cambiar mucho las cosas porque ya digo que esto ya dependerá de las negociaciones de los países con la Comisión, ¿vale? Pero a fecha de hoy, con la propuesta de reforma que ha presentado la Comisión, la figura del OEA en su vertiente de simplificación aduanera desaparece. Mirad, la fecha. Se prevé que hasta el año 2032 podrán seguir tramitándose nuevas solicitudes OEA en cualquiera de sus modalidades. Entre 2032 y 2037 ya no será posible autorizar nuevos OEA de simplificación aduanera y los vigentes los tendremos que examinar al objeto de ver si se convierten en el Trust and Check Trader. Recordad que se denomina en la versión española de la propuesta de reforma del CAU de la Comisión operador de confianza por control. Y a partir de 2037, las figuras que quedan vigentes será el OEA de seguridad y protección y el Trust and Check Trader. El tercer pilar, digamos, de la propuesta de reforma es la creación de una autoridad aduanera de la Unión Europea y recordar lo que dije al principio.
La propuesta de reforma presentada por la Comisión el 17 de mayo de 2023 se denomina propuesta por la que se establece el Código Aduanero de la Unión y de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea, ¿vale? Se define como una agencia descentralizada que ponga en común todos los recursos y todos los conocimientos de los diferentes Estados miembros y de la Comisión. Y entre una de sus múltiples funciones va a ser la de evaluar los riesgos a nivel de toda la Unión Europea, utilizando constantemente la información proporcionada por la base esa de datos única, ¿vale? Las Data Hub. Y se prevé que la autoridad aduanera de la Unión Europea, en principio, que se cree gradualmente y que empiece a sumar sus funciones a partir del 1 de enero del año 2028. El tercer pilar de la reforma del CAU es el cambiar el marco regulatorio del comercio electrónico, que va a consistir en trasladar toda la responsabilidad del pago de los derechos y de los impuestos indirectos derivados de la importación a las plataformas de compra en línea, creándose la figura del DIN importe. Esa figura se puede traducir como un importador considerado, ¿vale? ¿Por qué? Porque quien tenga interés, si se lee o os leéis la propuesta de reforma del CAU, a partir del, creo recordar, artículo 22 y siguiente, no, 20 y siguiente de esa propuesta de reforma, te habla de quién se va a considerar importador e introduce un concepto nuevo de sujetos pasivos considerados importador. Es decir, no son importadores puro y duro, sino que la reforma o la normativa le va a dar el rol de importador. Y con la nueva reforma del CAU, el importador y el exportador van a ser figuras importantísimas, porque sobre ello va a recaer todo el peso de el despacho de las mercancías. Lo que hemos visto antes de que se va a simplificar o incluso eliminar declaración aduanera, se van a tener que evaluar si cumple o no cumple los requisitos aduaneros, van a tener que verificar si se ha pagado o no se ha pagado el arancel. Bueno, todo eso va a descansar sobre el importador y el exportador. ¿Quién se considera importador y exportador? No lo voy a decir porque, bueno, no es objeto de este webinar, pero quien tenga interés se define en el artículo 20 de la actual propuesta de reforma. Y fijaros, es más, cuando el artículo, creo que es 25 de la reforma del CAU, habla del operador de confianza por control, dice, podrá ser operador de confianza por control, y dice, todo importador o exportador en los términos definidos en el artículo 20 y 22, ¿vale? Y entonces el artículo 20 te dice quién es el importador y qué funciones de responsabilidad asume, y lo mismo con el exportador. La finalidad de esta es que efectivamente se pague todo y que el consumidor final se libre de las cargas de realizar la formalidad aduanera y de soportar, en su caso, las comisiones que se aplican por la empresa de mensajería, ¿vale? Y asimismo, lo que hemos hecho, será responsable a los importadores, ¿vale? Lo que he dicho. Y se prevé en este sentido la eliminación de la franquicia arancelaria de los 150 euros para los pequeños envíos. Y se prevé una simplificación voluntaria en el cálculo de los derechos de importación para pequeños envíos, ¿vale? Esta reforma se prevé que entre en vigor a partir del 1 de marzo de 2028. Y por último, la reforma también incluye novedades muy relevantes a nivel práctico. Yo he seleccionado unas poquitas, las que yo considero que son más importantes. Primero, la reforma del actual sistema de representación aduanera, del representante aduanero. ¿Por qué? Porque en la nueva reforma al representante aduanero se le exige un rol muy importante y que tiene que asumir mucha responsabilidad, y es la de la figura del importador y exportador. Y voy a repetir, y porque no es objeto de este webinar, pero en la futura reforma del CAU, todo el peso va a recaer en el importador y el exportador. No hay que entender el importador y el exportador tal como lo tenemos concebido hoy con la normativa actual de DUA de importación, casilla 8, importador,
o casilla 2 del 2 exportación exportador. No, no, no. Sino que la reforma del CAU te dice quién puede ser importador y exportador y cuáles son las funciones que asumen ese importador y exportador. ¿Vale? Y en relación con los representantes aduaneros, te dice que el representante aduanero, por supuesto que puede ser o puede aspirar a ser el Trust and Check Trader, pero dice que para que se le aplique las ventajas del Trust and Check Trader, tiene que operar en representación indirecta, y en cuyo caso asumiría el rol de importador y exportador. ¿Qué significa? Que si un representante aduanero es Trust and Check Trader, pero resulta que en vez de actuar en representación indirecta, actúa en directa, no se va a beneficiar de las ventajas que lleva implicitado el Trust and Check Trader, salvo que la persona por cuya cuenta está presentando o está haciendo todos los trámites sea a su vez Trust and Check Trader, ¿vale? Y luego, también novedad, y lo he querido poner aquí para que lo sepáis, a diferencia de hoy, en la actual normativa no existe un régimen de infracciones y sanciones, sino que cada Estado miembro aplica lo que dice su normativa nacional. En este caso, se va a incluir en la reforma del CAU un régimen de infracciones y sanciones común para todos los países, ¿vale? Y una de las razones está ahí, ¿no? Que supondrá que existan tipos de infractores comunes a todos estos miembros y que se eliminen la disparidad existente hoy en los 27 Estados miembros, ¿vale? Y así evitar que los operadores tomen decisiones efectivamente en función de si la sanción o el sistema punitivo es más severo o menos severo en el país de importación. Luego también una reforma incluye lo de la información vinculante de valor, ¿vale? El actual CAU solo prevé la información vinculante en materia de origen y declaración arancelaria. Se incluye nueva información vinculante que es para determinar el valor en aduana, que es fundamental porque sabéis que sobre el valor en aduana se determinan los derechos arancelarios y además el valor en aduana sirve para calcular la base imponible del IVA de importación. Importante también, se reduce el plazo para vincular las mercancías en depósito temporal de 90 a 3 días y se elimina la figura del almacén de depósito temporal y todo va a ser depósito aduanero. Y mirad, lo que he dicho al principio, y lo he puesto aquí, lo he subrayado. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que se trata de un proyecto que está en una fase muy incipiente, ¿vale? Y que puede estar sujeto a modificaciones hasta su aprobación definitiva, ¿vale? Por cuanto se trata de una propuesta legislativa de la Comisión que hay que remitirla al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Comité Económico y Social Europeo para su consulta, ¿vale? Y bueno, en principio he querido hacer una presentación no muy larga. Eh, quería que supierais cuáles eran las razones que han llevado a reformar la actual normativa y cuáles son los pilares en los que se va a sustentar esa reforma del CAU. Y bueno, he terminado, no quiero hacerlo más largo, sobre todo para dejar un tiempo de preguntas, si tenía alguna duda, de debate o lo que fuera, ¿vale? Así que nada, yo voy a dejar de compartir y voy a pasar la palabra a Cristina. Bueno, muchas gracias, Gregorio. La verdad que clavado, parece que lo tenías ensayado. No, no, lo Eh, tenía, lo tenía ensayado. lo tenías ensayadísimo, estupendo. Bueno, creo que todos nos hemos quedado impactados, sobre todo con el tema de, ¿no? Que son, lo que has dicho, es una reforma muy ambiciosa. Podemos ver que son cambios bastante drásticos digamos, en el sistema aduanero el que estamos acostumbrados a operar. Entonces, bueno, yo aprovecho ahora para dar la palabra a todos los participantes. Tienen el chat habilitado para, para poner sus preguntas. Aprovechen que no tenemos a Gregorio todos los días. Y bueno, y yo mientras tanto, mientras la gente se anima a preguntar, sí te quería preguntar, claro, estamos viendo, ¿no? Que justo lo que acabas de decir al final, que esto es una primera aproximación a lo que será la reforma definitiva, porque es verdad que es un plazo bastante extendido, ¿no? Estamos hablando de más de 10 años de margen.
y que se prevé que ahora pues haya una serie de negociaciones sobre las propuestas para concretar al final cuál será pues la reforma que se ejecute finalmente. Yo te quería preguntar en tu experiencia y si sabes, ¿cuándo podremos saber noticias sobre el avance, digamos, de estas negociaciones sobre la normativa nueva? Esa información sí que no te puedo decir porque a fecha de hoy no la conocemos. Sí te digo que se está continuamente hablando cada uno de los Estados miembros. De hecho, nosotros tenemos nuestro representante en nuestro departamento de aduana y entonces sí te digo que a fecha de hoy, o sea, digo, no te puedo decir cuándo podemos tener a lo mejor una información un poquito más fiable de lo que se podrá plasmar en el futuro. No. ¿Por qué te lo digo? Porque mira, como he dicho en la exposición, bueno, en la charla esta del webinar, a fecha de hoy está previsto que se elimine la figura del operador económico autorizado en su vertiente de simplificación aduanera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los Estados miembros consideran o son partidarios de que es una figura que es muy útil hoy en día para las pequeñas y medianas empresas. Entonces están luchando para que finalmente no se elimine esta figura, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se elimina, seguramente quedarían fuera de juego las pequeñas y medianas empresas, porque los requisitos que van a exigir para ser el chat trader van a ser requisitos que en principio no solo pueden cumplir las grandes empresas. Pues van a ser requisitos muy, muy estrictos, como fíjate lo que te he dicho, nos tienen que permitir acceder en tiempo real a todo su sistema de información, tanto contable como de transporte, todo. Y la aduana tiene que verificar que en los últimos, bueno, para poder acceder, por ejemplo, al tranche trader, ha tenido que hacer operaciones aduaneras habituales durante los 3 últimos años. Y la aduana tiene que verificar que en estos 3 años han cumplido todos los requisitos que van a exigir para ser el operador de confianza por control. ¿Sabes? Entonces, ya te digo que a fecha de hoy está previsto que elimine la figura de simplificada aduanera, pero por parte de los Estados miembros se está luchando para que, en principio, si no se elimina por completo, que se mantenga, pero con otros requisitos, para que sea accesible, digamos, estas facilidades a más operadores. Ujú. Tenemos aquí una pregunta que dice que si tras esta reforma se tendrían que reexaminar aquellos representantes aduaneros que ya tienen título. No, ahora mismo, salvo que cambie los requisitos para ser representante aduanero, que hoy por hoy en la normativa sigue estando los mismos, no. Lo que sí vamos a tener que reevaluar o reexaminar es lo que hemos hecho cuando entró en vigor el actual CAU. El actual CAU entró en vigor el octubre de 2013, se empezó a aplicar el 1 de mayo de 2016, entonces las aduanas tuvimos que reevaluar todas las autorizaciones que dimos con la normativa anterior al CAU. Entonces, lo mismo vamos a tener que hacer cuando entre en vigor esta propuesta de reforma. Pero con el representante aduanero, en principio no, porque los requisitos siguen siendo iguales. Ahora, que marcan o que exigen algún requisito adicional que no se cumpla a fecha de hoy, entonces sí. Pero vamos, en principio, el representante aduanero no es una autorización, es una habilitación. Entonces, no tiene por qué verse afectado, ¿vale? Vale. Tenemos aquí bastantes más preguntas. A ver, nos pregunta también Beatriz, dice que desaparece la figura del ADT. ¿Qué pasaría con las ADT de terminales? ¿Tendrían que convertirse en depósitos aduaneros? Sí, ¿Cómo quedarían? en principio, hoy en día, la normativa dice que las mercancías que se introduzcan en el territorio de la Unión se tienen que presentar inmediatamente a la aduana, a un lugar designado o autorizado por la aduana o zona franca, ¿vale? Ese lugar autorizado es un depósito temporal, que hoy en día es un almacén de depósito temporal, o lo que también otra figura que es otro lugar de presentación, que es una figura menos conocida, pero que en vez de estar la mercancía 90 días, pues está 3 días, ¿vale? Entonces, en principio, a fecha de hoy, la propuesta de reforma solo regula la figura del depósito temporal de los 3 días. Y había que reconvertirse
que, vamos, que no va a suponer nada, me refiero, mucho mejor que en vez de 90 días estén indefinidamente. ¿Sabes? Pero la figura del depósito aduanero desaparece. Digo, la figura del almacén de depósito temporal desaparece. Depósito temporal no, 3 días, y si no, pues un depósito aduanero. O en 3 días le das un régimen aduanero, la despacha, consumo, la respide, tránsito, o la tienes que vincular a un depósito aduanero, ¿vale? Entonces entiendo que sí desaparecería, digamos, esa figura. La figura del almacén de voto temporal sí desaparece, pero se sigue manteniendo. A ver, es que hoy en día el de voto temporal tiene dos figuras. Lo que es el almacén de voto temporal, que la mercancía puede estar 90 días, otra figura que se llama otro lugar de presentación que de voto temporal que puede estar 3 días. La que va a desaparecer va a ser la del almacén de voto temporal. Vale, se mantiene entonces la Es que otra. es más, Vale. es más complicado y no es el objeto de este webinar, Cristina, porque esto, como yo siempre digo, son operaciones de trato sucesivo. Cuando entre la mercancía, una mercancía que venga por China, que entre en el territorio aduanero, lo primero que tiene que hacer es presentarla a la aduana. Y esa presentación a la aduana son mensajes informáticos, pero se tiene que presentar en determinados sitios habilitados. Y esos sitios habilitados es lo que se llama otro lugar de presentación, ¿vale? Lo que pasa es que hoy en día los que son ADT son a su vez también otro lugar de presentación, vamos. Es un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, pero en Bueno, principio, podríamos tomar la idea para hacer otra sesión ahondando en esta cuestión. Nos vamos a quedar un poco justos de tiempo, pero si tienes, si no te importa, Gregorio, hay unas cuantas preguntas más que podríamos mirar. Aquí nos están preguntando si el control de antecedentes se hace sobre todos los empleados de la actividad. no. A ver, hoy en día la normativa, el historial de cumplimiento es tanto normativa aduanal como fiscal y también antecedentes penales. Por eso digo que, fijaros que estamos ya hablando de palabras mayores, porque ya conocer el penal de una persona, ya fijaros qué información tan sensible, ¿no? Y nos habilita y lo estamos haciendo. La normativa depende del tipo de autorización. Por ejemplo, si estamos hablando de una autorización de OEA, los penales y el historial de cumplimiento se verifica, digamos, a 3 personas: a la persona jurídica, a las personas responsables de esa persona jurídica y a las personas responsables en asuntos aduaneros. Vale, ¿Vale? Cuando digo vale. personas responsables es consejero delegado, administradores, todo se hace, ¿vale? A la Ujú. persona jurídica, a los consejos delegados, administradores y a los responsables de asuntos aduaneros. Y también a los administradores, no solo de derecho, sino también de hecho. No, Ok, yo es que no estoy en el mercantil, pero yo sé que tú estás ejerciendo aunque no esté escrito en el registro mercantil. También. Sí, pero depende vale. del tipo de autorización, ¿vale? Ujú. Nos preguntan también por aquí si las terminales de la nueva figura tendrán algún beneficio en particular. ¿Cuáles son esos beneficios? No, en principio no. En En principio no. principio, ahora mismo, las terminales a fecha de hoy o siguen siendo almacén de voto temporal. Su responsabilidad es esa: asegurarse de que todo lo que salga tiene el levante de la mercancía. Sí es verdad que en la propuesta de reforma va a desaparecer justamente las declaraciones aduaneras, ¿vale? Entonces, ya veremos cómo se articula el papel de las terminales. O sea, que Será está como... un poco en el aire. No, claro, claro, será como ahora. Ahora mismo una terminal es imposible que controle, una terminal no va a pedir el levante. Imagínate un contenedor que tiene 50 partidas, un grupaje. La terminal no va a pedir el levante de cada una de 50 partidas, porque primero no sabe ni lo que hay. ¿Cómo lo está haciendo hoy? Hoy en día se ha creado un sistema, se llama Web ADT Marítimo, que entonces están conectadas las terminales, meten el contenedor y ya te dice si le puede dejar salir o no, ¿vale? Entonces entiendo que, bueno, en el futuro el sistema sea exactamente igual, ¿no? Ujú. Pues yo veo un común denominador en esta reforma y es la digitalización. Sí, lo más importante, efectivamente, se tiende a una ventanilla única digital y todo, directamente. Tú piensas una cosa, que en la actual normativa actual, va a redundancia del CAU, ya todo prácticamente ya es digital. Si es verdad que la norma te dice que en algunos casos
cuando se caen los sistemas informáticos, se pueden establecer procedimientos de urgencia y ese procedimiento de urgencia es con papel. Pero ya vamos a un paso más y es a la digitalización absoluta mediante la creación de un portal digital único a nivel de la Unión Europea. Y todo Ujú. es por medios telemáticos, sí. ¿Y existe o sabes si existirá o cuándo podrá existir para las empresas que ya son operadores económicos autorizados alguna demo, algún ejemplo de cómo podría funcionar o cómo podría ser esa plataforma que estaban comentando, que comentas, ¿no? Para cómo funcionaría esos despachos hechos con inteligencia artificial. No. ¿Hay algo ya avanzado en esa A línea? fecha, no, a fecha de hoy no. Lo que sí os digo es que quien tenga interés, que se meta en la página de justamente, yo he puesto en la web de la Unión Europea, ahí viene información muy, muy actualizada y ahí, conforme se vaya avanzando y vayan dando más pasos, lo van publicando ahí. Yo, a fecha de hoy, nada. Sí te digo, por ejemplo, que en el caso nuestro, del Departamento de Impuestos Especiales, sí es verdad que se anuncia siempre en sede electrónica cuando se pone algo en preproducción para que las empresas tengan un plazo muy amplio para practicar en un entorno real de prueba. Ujú. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces esperaremos a que por parte de nuestro departamento, cuando ya estén las posiciones más definidas, entonces ya empiecen a hacer las pruebas. Pero ya fíjate que estamos, Cristina, a 25 de febrero. En principio iba a entrar 1 de marzo de 2028, ¿saben? Todavía no se sabe la información que tienen que darle los diferentes sistemas aduaneros de los 27 tienen que nutrir ese, digamos, hub de datos, ¿sabes? Está todavía un poquito en el... Está el concepto planteado, pero todavía De tenemos que momento está el llevarlo, concepto ¿no? A planteado, la sí. realidad. De momento sí. Está todo a un poco en fase de conceptual, digamos, ¿no? Normal, no, porque todavía queda, ¿no? Pero vamos, y lo importante es eso, que es una reforma que en principio sí, marzo de 2028, pero como dije al principio este webinar, con el caos actual daban un plazo hasta diciembre de 2019 para que los sistemas informáticos se adaptaran. Estamos a 2025 y todavía no están adaptados todos los sistemas informáticos a lo que dice el vigente caos. Entonces, ¿Crees que es demasiado ambicioso, aun siendo los plazos que son 10 años? ¿Crees que es demasiado ambicioso la reforma, que a lo mejor habría que fragmentarla o, no, o a mí, a ver, yo creo, a ver, la comisión es muy lista. Y yo como siempre digo, los que han hecho esto son teóricos, saben muchísimo. Porque pensar que no solo va dirigido a un país, sino que han tenido que hablar con los 27 países. Entonces, saben cómo funcionan los 27 países. Igual que, porque han puesto, yo creo que es muy ambiciosa y por eso han dado unos plazos tan amplios, para que no pequen y le pase lo que le está pasando con el actual código, ¿no? El actual código dijeron 2013 y en diciembre de 2019 entra. Pues fijaros, 6 años. No, parecía que era suficiente, no suficiente. Ahora mismo estamos en 2025, 2037. 12 años son muchos años. Ujú. Entonces yo creo que es tiempo más que de sobra, sí. Lo importante ya no es el tiempo. Lo importante es que se mantenga y salga adelante todo lo que dice la vigente propuesta. Ujú. Bueno, que entiendo que ahora, que es lo que has comentado, que la propuesta se irá reformulando y será reconfirmando a medida que todas las partes, todos los países miembros vayan negociando las condiciones y ya se irá viendo qué es lo que realmente se queda y qué cosas Claro, se eso, caen tú piensas que eso del es como en papel. España, cuando se propone una propuesta de ley, muy bien, y luego pues se va debatiendo, se van presentando modificaciones, igual. Lo que pasa que en este caso es en el Parlamento Europeo y luego también por parte de los Estados miembros. De hecho, cada Estado miembro tiene allí hay muchos comités, ¿no? Que son los que estudian esta reforma. Tenemos muchísimos especialistas y cada uno llevamos, digamos, nuestra reforma, nuestra propuesta, ¿no? Habrá cosas en las que se esté de acuerdo, cosas en las que no se esté de acuerdo. Yo, ¿qué es lo que puedo decir? Lo que he dicho antes, figura del operador económico autorizado sin implicación aduanera, hoy por hoy está previsto que desaparezca. Ahora bien, los Estados miembros, la mayoría de Estados miembros consideran que es una figura que no debe desaparecer y están luchando para que no desaparezca. No sabemos cómo va a terminar.
Digamos que quizás es el punto principal ahora mismo de debate sobre la reforma. Las empresas, entiendo que esta reclamación, digamos, sobre la desaparición de esta figura procede de los Estados miembros, pero entiendo que procede de las empresas o de las aduanas. No, no. Esto es como todo. Se hace un periodo de información pública y igual pueden aportar todos. De hecho, por ejemplo, los que están siendo muy activos son, por ejemplo, el Colegio de Representantes Aduaneros, el Colegio General, sí, porque a lo mejor, imagínate, es lo que hemos dicho. eh, y, y, y lo voy a explicar a colación para que lo entendáis un poquito. ¿Por qué están siendo parte activa? Porque una de las propuestas de la reforma del CAU cambia totalmente el rol que va a desempeñar el representante. Ahora mismo el representante aduanero puede ser indirecto y directo. Y si es indirecto, asume como máximo la deuda aduanera. ¿Vale? Ahora no. Ahora, si se quiere beneficiar de las ventajas que da la figura esta de Trans and Check Trader y tiene que ser, tiene que actuar siempre como representante indirecto. Y por el simple hecho de actuar como indirecto, ya la propia reforma le da el papel de importador y exportador, con lo que conlleva eso. Es decir, va a ser responsable de que se despache la mercancía sin levante, de que se haya pagado la mercancía, de que se cumpla toda la normativa, de que se haya facilitado a la base de datos esta única toda la información. Le dan un rol importantísimo, mucha, mucha, mucha responsabilidad. Entonces, bueno, Ujú, pues están ahí viendo a ver si se están preparados o no están preparados para asumir tanta responsabilidad. Porque como no actúen en directa, igual se quedan fuera. Porque en directa ya lo ujú, dice, creo que el artículo 25 el artículo 25 de la propuesta de reforma. Como actúen en directa, aunque sean operadores de confianza, no se le aplica las ventajas. Se la van a aplicar si representan a una empresa que sí sea operador de confianza por control, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que una parte activa es el colegio de el representantes. representante. Pues muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Hay todavía muchas incógnitas sobre este tema que aclarar, pero bueno, espero que poco a poco iremos conociendo más noticias y más información sobre cómo se va desarrollando la reforma. Nuevamente agradecerte, Gregorio, tu tiempo y compartir todos tus conocimientos y tu sabiduría con nosotros. Y bueno, y a todos los asistentes al webinar, pues agradecerles también su tiempo y su interés. Y sí, y ya nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, estamos abiertos a recibir sugerencias. Si hay mucho interés en este tema, pues cuentan con nosotros para organizar una Vale, sesión adicional. yo quisiera nada, permitirte, darte nuevamente las gracias por contar conmigo y bueno, y ya sabes que cualquier cosa que necesitéis, pues me tenéis disponible, ¿vale? Estupendo. Recordarles que recibirán un correo para acceder a la grabación del webinar y poder repasar todo lo que hemos visto hoy. Y tendrán también contacto con Gregorio a través de nosotros por si quieren pues, preguntarle alguna cosa o ahondar en el tema más directamente. Pues sin más, me despido. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Gracias, adiós. Hasta luego, adiós.